¿Qué tal, amigos? Les habla su hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Qué gusto saludarles y les agradezco de antemano por su tiempo, por su compañía. Y en esta ocasión, como siempre, vamos a hacer el repaso de lección. Estamos iniciando un nuevo trimestre, pero ya del 2021, ¿verdad? Y vamos en esta ocasión a estudiar el libro de Isaías, titulado Consolaos, pueblo mío, consolaos. Esta lección es para el 2 de enero del 2021, así que antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles para que juntos tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, en esta hora porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiar esta lección, este libro profético tan importante para estos días, para que todos nosotros podamos andar en la luz y para saber en los tiempos que estamos viviendo. Gracias porque nos das esta oportunidad, este privilegio. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo sea nuestro director, que la Biblia sea nuestro maestro en esta hora y que podamos, Padre eterno, sacar provecho y que todos los principios que en esta lección podamos encontrar queden sellados en nuestra mente. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia, por tu amor, porque en Cristo Jesús te rogamos todo esto, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, el título de esta lección es Crisis de Identidad. Y antes de leer el versículo de memoria, ¿sí?, que seguramente muchos de nosotros quizás nos los aprendimos de memoria, quiero leerles una cita del comentario bíblico adventista que hizo Elena G. de White, en el tomo 4, página 1159. Miren lo que dice el don profético. Dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno. ¿Qué? El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno. Interesante, ¿no? Dios había escogido a un pueblo especial para que fuera su representante delante de todas las naciones, ¿verdad? Y Elena G. de White nos dice que este pueblo, el pueblo de Dios, se había separado del Eterno. Sigue diciendo ella, y había perdido su sabiduría, es decir, no tenía conocimiento. Dice, y pervertido su entendimiento. Qué grave situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en tiempos del profeta Isaías. Dice, sigue diciendo ella, no podía ver de lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía e inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, seguridad y fidelidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. En otras palabras, el pueblo de Dios sufría una crisis de identidad, ¿verdad? Dice Elena G. de White, se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios. Interesante, ¿no? Qué grave situación. Y abandonaron la culpa
que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. El profeta los describe diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El profeta Isaías, ¿verdad? Cita a Elena G. de White como gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Les suena común esto? Es como si el pueblo de Dios se hubiera unido al mundo y hubiera dejado, ¿sí?, al Eterno, ¿verdad? ¿Sí? Y Elena G. lo confirma, ¿verdad? Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué situación tan terrible se presentó en ese tiempo, ¿sí?, en el pueblo de Dios. ¿Sí? No es otra cosa que una crisis de identidad. Pero antes de entrar a la lección de lleno, conozcamos un poquito acerca de quién era Isaías. Isaías era hijo de Amós y pertenecía al linaje real. Fue llamado al oficio profético siendo joven, hacia fines del reinado de Usías, ahí por el año 790 al 739 a.C., durante la corregencia de Jotam, aproximadamente entre el año 750 y 739 a.C. Su ministerio continuó por lo menos durante 60 años y abarcó los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El libro de Isaías comienza con una declaración de crisis de identidad en el pueblo de Dios, un llamado al cambio y un ofrecimiento de perdón por parte de Dios, ¿verdad? Interesante este primer capítulo del libro del profeta Isaías. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí cómo en Isaías 1, capítulo 1, versículos de 1 al 9, se presenta esta crisis de identidad. Veremos también en el capítulo 1, versículos del 10 al 17, una apariencia de piedad que se manifestaba en el pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, solamente aparentaban una apariencia de piedad. Y veremos también ahí en Isaías 1:18 un ofrecimiento de perdón por parte de Dios. De igual manera, en el capítulo 1, versículos del 19 al 31, Dios les da la oportunidad para decidir. Y por último, en el capítulo 5, versículos de 1 al 7, se encuentran el pueblo de Israel en un punto sin retorno, ¿verdad? Así que quiero invitarles nuevamente para que ahí donde están, nuevamente vayamos en oración a Dios para que nos dé la luz, el entendimiento, la sabiduría y quite todo ruido de nuestra mente en esta hora para poder entender esto, porque quizás hoy en día se esté repitiendo la historia en el pueblo de Dios. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, en esta hora líbranos de una crisis de identidad como la que vivió el pueblo de Israel. Ayúdanos a reconocer, Padre eterno, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra autocompasión, nuestra forma de vivir. Ayúdanos para que dependamos solamente de ti y que guardemos
Padre eterno, tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, en esta hora nos ilumine, nos dé entendimiento, nos habilite con poder para poder entender todo esto que tiempo atrás le sucedió al pueblo de Israel y que hoy en día pudiéramos también estar sufriendo una crisis de identidad. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén. Amén. Bien, vamos quiero invitarles para que vayamos al capítulo 1 del libro de Isaías. Vamos a ver los versos del versículo 3. Isaías 1:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué grave anuncio hace el profeta Isaías, ¿verdad? El buey conoce a su dueño y el asno, el pueblo de Israel estaba peor que un animal, ¿verdad? Carecía de entendimiento y aparte de eso no tenía conocimiento. Es interesante cómo cuando descuidamos nuestra comunión, nuestra relación con Dios, ¿sí?, perdemos de vista todo, ¿sí? Perdemos nuestra relación con Dios, sus principios, sus promesas, ¿verdad? En Segunda de Reyes, en los capítulos 15 y 20, y Segunda de Crónicas 26 y 32, contienen un periodo histórico en el cual se desarrolló el ministerio de Isaías, ¿verdad? A finales del reinado de Usías, Dios hace una proclamación poniendo a los cielos y a la tierra por testigos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 y 4, ¿verdad? Israel había olvidado quién era su Señor, había perdido su identidad, toda su identidad, ¿sí? Se habían olvidado quién los había sacado del mundo, quién los había sacado, libertado de Egipto. Como consecuencia de la falta de comunión con Dios, es lo que decíamos, la falta de comunión con Dios es muy importante para el pueblo de Dios, porque en la comunión se mantiene una relación constante, ¿sí?, con aquel que es todopoderoso, con aquel quien nos ha creado. Y el pueblo de Israel estaba sufriendo graves pérdidas, ¿verdad? Graves pérdidas. Así que todavía quedaba, sin embargo, un remanente, ¿verdad? Dice el versículo 9, el capítulo 1, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, un poco más y seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Qué interesante comparación hace el profeta Isaías, ¿verdad? Por ejemplo, dice en el versículo 5, ¿por qué quieren ustedes ser castigados todavía?, pregunta el profeta. ¿Van a seguir siendo rebeldes? Sin duda, es lo que estaba diciendo el profeta Isaías, sin duda era palabra del Señor. Tienen toda la cabeza enferma. Interesante, ¿no? Y todo el corazón adolorido, de la punta del pie hasta la cabeza, no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones
y llagas abiertas, y que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. En otras palabras, estaban podridos, ¿verdad? Estaban perdidos, estaban sufriendo graves pérdidas, pero por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, quedaba un remanente, dice el versículo 9. Es interesante cómo a pesar de las pruebas, a pesar de que vienen los juicios de Dios, a pesar de que viene la desatención de Dios como parte de su juicio, de su ira, ¿sí? Hay un remanente que siempre prefiere mantenerse fiel a la palabra de Dios y reconocer el poder, la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Una crisis de identidad estaba sufriendo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Dice el versículo 3, ¿verdad? Ya lo dijimos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué es lo que hacían? Dejar al Señor, airar al Santo. Vivían en depravación. En consecuencia, todo eso traía maldad y pecado. Y lo peor es que no tenían conocimiento del Dios verdadero y en consecuencia no entendían al Señor y se rebelaban contra Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué les pasaba? ¿Qué les pasaba a consecuencia de toda la maldad que había en ellos? ¿Verdad? Les venían enfermedades, heridas en el cuerpo, el país destruido por invasiones de otras naciones, la ciudad estaba en llamas, eran saqueados por los enemigos. ¿Y Dios qué hacía al ver todo esto? Hacía dos cosas: dejar a Sión en pie y dejar un remanente de su pueblo, ¿verdad? Ahora, a pesar de todo esto que vivía el pueblo de Israel, a pesar de todo esto que vivía el pueblo de Israel, algunos vivían como si fueran verdaderamente piadosos, ¿verdad? Ahora, antes de entrar a esta parte de una piedad falsa de la que vivía el pueblo de Israel, el Elena G. de White, en el Cielo todas las gentes, refiriéndose ahí a los versículos, el capítulo 1, versículos del 10 al 17, dice que los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios,
que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Tremendo, ¿no? Grave. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó una indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente, ¿verdad? Es interesante esta parte, porque no debemos fingir no debemos tener una apariencia de piedad. Vayamos al versículo 13 del capítulo 1 de Isaías para poder entender un poco más esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. No me traigan, dice Dios, más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Tus fiestas solemnes son inicuas. Son inicuas, ¿verdad? No solamente era legalismo, solamente era una apariencia, un fingimiento de piedad, lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Cómo podía ser pecado algo que Dios había ordenado? Mientras ofrecían sacrificios dando una apariencia de piedad, lloraban levantando sus manos a Dios. Esas manos estaban llenas de sangre. Miren lo que dice el versículo 16. Lávense, límpiense, apártense de mi vista, sus malas acciones dejen de ser lo malo, dice el Señor. Sus manos estaban llenas de sangre por la violencia y la injusticia contra los débiles. Dice el versículo 17, y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. ¿Verdad? Sus rituales no estaban acompañados de arrepentimiento, estaban vacíos. Y de esa forma Dios los consideraba pecado. Este error se repitió otras veces en el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahí en Mateo 23, vayamos rápidamente allá. Mateo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. ¿verdad? Este error se repitió otras veces. Es decir, en tiempos del pueblo de Isaías se dio, pero otras tantas veces se repitió. También en tiempos cuando el Señor Jesús, nuestro Señor, estuvo aquí en este mundo, les dijo: ay de ustedes, escribas y
y fariseos hipócritas, ¿verdad? Porque limpia por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Se habían corrompido el pueblo de Dios. Sí, en tiempos de Jesús también habían perdido su identidad, ¿verdad? El siguiente punto es un ofrecimiento de perdón de parte de Dios. ¿Qué dice Dios ahí en el versículo 18? ¿Verdad? Dios no se queda solamente así y abandona a su pueblo, ¿verdad? Sino Él ofrece por su gracia y misericordia el perdón. Miren lo que dice el versículo 18. Vengan ahora. Otras versiones dice, venid luego. Vengan ahora, dice Jehová, y pongamos las cosas en claro. Otras versiones es, y estamos a cuenta, ¿verdad? Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. ¿Verdad? Interesante. Dios ofrece cambiar el rojo de la sangre que cubría las manos de los israelitas por el blanco de su pureza. Quiere perdonar nuestro pecado y purificar nuestro corazón. Qué interesante ofrecimiento de parte de Dios. Aun cuando el pueblo había perdido de vista de una manera total y grave a Dios, Dios no los dejó solos. Les ofreció su perdón. Les ofreció lavar sus ropas, ¿verdad? ¿Qué dice Elena G. de White al respecto? Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es la obra del Espíritu Santo convencer de pecado. ¿Sí? Jesús dejó bien claro esto, ¿verdad? Todo pecado había de ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no debía ser perdonado. ¿Sí? Cuando el Espíritu está haciendo su obra de transformación, de llevarnos, de convencernos de pecado, y nosotros le rechazamos, entonces ya no hay más forma de que Dios pueda ayudarnos. Elena G. de White dice, aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu, reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con el egoísmo y el pecado, así como el publicano se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman, Dios sé propicio a mí, pecador, de acuerdo a lo que dice Lucas 18:13. Ellos reciben la bendición, hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan el Bautista, y dice el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 1, versículo 29. Esta es la promesa de Dios: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cómo? Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y esta promesa se la hizo al pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías y muchas veces más. ¿Verdad?
y nos la está haciendo ahora a nosotros como su pueblo escogido, como su pueblo especial, como su iglesia, ¿verdad? Así que aceptemos hoy su gracia y su justicia a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Dios solo nos pide que vayamos a Él con la intención de arreglar nuestras cuentas, es decir, que vayamos al arrepentimiento. El perdón viene acompañado por un cambio de corazón. El perdón viene por un cambio de corazón. Usted y yo tenemos que sufrir una metamorfosis, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: el que era tomador ya no tome, el que era robaba ya no robe, ¿verdad? Debe haber un cambio, ¿sí? Si verdaderamente nosotros aceptamos el perdón de Dios, debe haber un cambio real en nuestras vidas, ¿verdad? Vayamos rápidamente a ver qué dice Jeremías, ahí en el capítulo 31, versículo 31. Rápidamente vamos allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hasta el versículo 34. Dice: vienen días en que haré un nuevo pacto, dice Dios, ¿verdad?, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré en la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Y además, versículo 34, dice: nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. ¿Qué promesa hace Dios, de veras? Qué promesa tan grande, ¿verdad? Es como borrón y cuenta nueva. ¿Estarías dispuesto a aceptar esto? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios y aceptar el perdón que nos ofrece? Yo sí, amén. ¿verdad? Cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos, sin duda. Dios está dispuesto a lavar nuestras ropas, ¿sí? Dios está. Por eso dice: venid luego. Venid luego. No lo pienses tanto. Dice Dios: pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es a través de Cristo, a través de la justicia de Cristo, que podemos nosotros alcanzar, ¿sí?, esta grande don, grande promesa de parte de Dios. Toda la justicia de Cristo es imputada a nuestras vidas cuando lo aceptamos como único Señor y Salvador. Hoy tenemos una oportunidad para decidir. Vayamos al versículo 19 de Isaías 1:19,
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? 1:19. ¿Qué dice? Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Otra versión dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¡Qué promesa! ¿Qué promesas nos presenta el libro de Isaías tan solo en el primer capítulo? Si queréis, ¿verdad? Dios no nos va a obligar de ninguna manera, ¿sí? Pero la condición es que obedezcamos. Dice, si queréis y oyeres. Cuando nos oímos, ¿sí? Damos una respuesta siempre a las cosas, a lo que se nos dice, ¿verdad? Comeréis del bien, es decir, nos irá bien, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 20? Ahora de Isaías 1:20. Dice, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la ¿qué? Por la espada. Es interesante, ¿no? Que aun cuando Dios ofrece todas esas promesas, Dios da la oportunidad a cada uno de nosotros decidir si aceptamos sus promesas. Hay muchos que dicen, pues yo no quiero ir al cielo a tocar el arpa, sí, así de ese tamaño, dicen algunos, y no es otra cosa que rebelarse contra Dios, rebelarse contra su creador, ¿verdad? Dios propone la solución, pero la decisión es nuestra. Vamos a Deuteronomio 30:19. ¿Qué es cómo está escrito? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos. ¿Sí? No hay justificación. Los cielos y la tierra van a ser testigos de que Dios quiere lo bueno para nosotros, ¿verdad? Dios no quiere consumirnos, pero si nos rebelamos vamos a ser consumidos, ¿verdad? Si no queremos vamos a ser consumidos. Hoy pongo ¿qué? De que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, Dios dice, escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan. La promesa no solamente es para uno, sino es para toda tu familia, ¿verdad? Isaías nos muestra
nos muestra un ofrecimiento de parte de Dios. Ese ofrecimiento es un pacto similar a otros pactos realizados con anterioridad y comunes en aquel tiempo. ¿Verdad? En el cual vienen condiciones de pacto. Hace referencia a los testigos. ¿Verdad? Pone ahí las cláusulas, ¿verdad? Tanto bendiciones como maldiciones, ¿verdad? Dice el Señor: pongo por testigo a los cielos y a la tierra que hoy te estoy ofreciendo la vida, no solamente a ti, sino también a toda tu parentela. Por mucho que hayamos pecado, o por muy lejos que nos hayamos apartado de Dios, no hay límite para la gracia divina. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Vayamos al último punto de esta lección. Crisis de identidad, ¿verdad? Y el último punto es un punto sin retorno. Quiero invitarles para que vayamos nuevamente al libro de Isaías, al capítulo 5. Al capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. ¿Cómo? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. ¿Quién es esa viña? Su pueblo, ¿verdad? Le quitaré la cerca. ¿Qué pasa cuando a una viña le quitan su cerca? Pues vienen los depredadores, ¿verdad? Se le quitará la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. ¿Sí? Cuando nosotros estamos dispuestos a rebelarnos contra Dios, cuando nosotros decidimos no aceptar el pacto, el nuevo pacto que Dios nos ofrece, ¿sí? Donde vienen las condiciones, ¿verdad? Donde vienen qué es lo que los beneficios, pero también las obligaciones, ¿sí? Cuando no estamos dispuestos a aceptar todo eso, llegamos a un punto sin retorno, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios a través de esta parábola? ¿Qué dice? Pues voy a mostrar lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Versículo 4. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Tenemos que dar todos nosotros frutos buenos, frutos del Espíritu. ¿Verdad? Cuando esa viña o ese pueblo da frutos silvestres, el profeta está diciendo, o Dios mismo está diciendo, que esos frutos que dio no sirven para más nada, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que sirven? El apóstol Pablo es claro ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. ¿Qué dice? Digo pues, el versículo 16, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne,
Porque del deseo de la carne se opone al espíritu y del espíritu se opone a la carne. A estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero ustedes son guiados por el espíritu, no están sujetos a la ley. Dice, las obras de la carne se manifiestan, ¿qué? En adulterio. Bueno, eso es todo lo contrario de lo que Dios espera. Es lo que el resultado que encontró en esa viña, en el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías, y también en otros tiempos, en tiempos también de Jesús, ¿verdad? Entonces, los frutos a los que se refiere el apóstol Pablo dice, pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? No hay ley. Si nosotros, por ejemplo, aunque el perdón de Dios no tiene límite, nosotros podemos limitarlo al rechazarlo hasta llegar a un punto sin retorno. El pecado contra el Espíritu Santo, ya lo mencionamos. Vamos a la cita de Mateo 12, 31 y 32. Ya habíamos citado esto, ¿verdad? Mateo 12, 31 y 32. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice Jesús? Señor, por tanto, les digo a ustedes, se les perdona todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. ¿Verdad? Y Hebreos 6, 4 al 6, ¿qué dice? Vamos rápidamente porque el tiempo ya se nos está agotando. Hebreos 'Qué dice la palabra de Dios? Ahí en Hebreos 6, 4 al 6, ¿cómo está escrito? Dice, no es posible que los que algunas fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar a Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. En vez de glorificar a Dios, ¿sí?, cuando nosotros rechazamos al Espíritu, ¿sí?, cuando rechazamos el ofrecimiento de Dios del perdón, ¿sí?, estamos glorificando a Satanás en vez de a Jesús, ¿verdad? Solo nuestra terca decisión de no querer escucharlo puede hacer que nuestra alma quede desierta. Nuestra alma quede desierta. Vamos rápidamente a versículo 6. Dice ahí en Isaías 5, 6, dice, haré que quede desierta y nadie la podrá ni cultivará. Que crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Yo no sé, pero yo he sido testigo cuando eso pasa en algunos lugares donde hay una viña, ¿no? De repente queda totalmente desierta. Y si allí había un naranjo o había un árbol de durazno, si Dios no más ya atiende, ¿sí?, esa viña, pues queda totalmente desprotegida, ¿sí?, a expensas de todo, ¿verdad?
Así que no queremos nosotros que eso pase en nuestras vidas, ¿verdad? Que nuestra vida quede desierta. El NG de White, ¿sí? Que es la que tiene hoy en día el don profético, ¿sí? Aunque hoy en día ya no está con nosotros en vida, pero dejó todos sus escritos, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. En su libro El Camino a Cristo, página 43, miren lo que dice: debemos dar a Dios de todo corazón, todo el corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros. ¿Cómo? Si nosotros no somos sinceros con Dios, si nosotros no somos fieles, si nosotros somos hipócritas con Dios, no se realizará, el Espíritu Santo no podrá realizar ningún cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Era una condición que Jesús le explicó a Nicodemo, ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús le dijo ahí en el versículo 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es, ¿verdad? Entonces, el León de hoy está totalmente en armonía con la palabra de Dios. Por eso dice: no debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina, ¿verdad? Es interesante esta joya, ¿sí? Esta cita de Elena G. de White. Sigue diciendo ahí en la página 39: la conversión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Es decir, yo me arrepiento, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un defecto de carácter, tengo que hacer una reforma en mi vida para que ese defecto de carácter, ese pecado, esa cosa que me estorba, ¿sí?, ya no sea un obstáculo para que yo tenga una buena relación con Dios, con Cristo. Se debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Estimados amigos y hermanos, espero que esta lección haya sido de provecho para cada uno de ustedes, y les invito para que podamos estar nuevamente juntos en este canal estudiando el Verbo, ¿sí? Dios les bendiga, feliz año y hasta pronto. Amén.